Oh. www.hora60.com, nos cambiamos de lugar, lo anticipábamos antes de irnos a escuchar buena música. El doctor Lucas Prieto Llor ya nos acompaña para Derecho en Vivo, hoy en martes, obviamente. Ayer feriado no estuvimos en vivo. Gracias, como siempre. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andás? Bueno, hoy va a venir un programa bastante interesante sobre una problemática que viene siendo discutida hace varios años, prácticamente 3 años en Argentina, y que en esta región metropolitana norte no es la excepción. Bueno, vamos a hablar de impuesto, tasa, combustibles, nafta. Vamos a arrancar por saber cuál es la discusión en torno a todo esto, ¿no? Bueno, una de las grandes discusiones, una vez que los municipios de la región metropolitana norte empezaron a aplicar la tasa municipal a las naftas, hay que recordar a la gente que quizás no saben porque no ha tenido repercusión en los medios nacionales, los consejos deliberantes han empezado a aplicar tasas a las naftas, o sea, de las naftas que ustedes cargan en sus municipios, en las estaciones de servicio que están en sus municipios, tienen un porcentaje que va al municipio. O sea, ustedes verán que por ahí la nafta en San Isidro y que de lo que está, no sé, en Ezeiza tiene un valor distinto. Pero partimos de la base en la cual son tasas y no impuestos, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de que las tasas tienen una característica distinta al impuesto, y ahí donde versa una de las cuestiones diferenciales con la discusión doctrinal que se está dando al respecto sobre si es un impuesto, que la nafta tiene un impuesto, esto que están aplicando son unas tasas, por qué se pueden aplicar, es inconstitucional la aplicación de estas tasas, y justamente la discusión radica en que cuando estamos hablando de impuestos sobre las naftas, hay una ley nacional que establece cuáles son los impuestos que se le aplican a las naftas. Y en el caso en particular, los municipios aplican una tasa. Los municipios no pueden aplicar impuestos, pueden aplicar tasas. La tasa tiene una característica muy distinta al impuesto, y ahí donde versa la discusión, que como se está tratando de un combustible que está gravado con impuestos, los municipios no tienen potestad para aplicar ningún tipo de tasa. ¿Y la naturaleza jurídica de la misma? ¿En qué se basa? Si hablamos de tasa jurídica, que ahí donde está el punto de hincapié, digamos, de aquellas personas que están en contra de esta tasa, y ha habido fallos al respecto del juez Arias de La Plata, dice que, a ver, la tasa de justicia, la tasa tiene una característica en la cual tiene que haber una contraprestación de un servicio. Por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrio de limpieza, tenemos una contraprestación del servicio, que es el alumbrado de la barrio de limpieza, obviamente. Después también tenemos la tasa de justicia, que es el derecho que hay que pagarse, la tasa que hay que pagarse para poder presentar un expediente. Hay una clara contraprestación de servicio que en este tipo de tasas que están aplicando en forma municipal a los combustibles no se vislumbra. Y en el caso puntual de lo que estás relatando vos, ¿no podría ser la manutención de las calles, la contraprestación? Bueno, los que sostienen esta teoría a favor dicen que justamente la contraprestación que se está dando en el municipio es la manutención de las calles, pero por ejemplo, vamos a citar un ejemplo muy claro. Todos conocemos la YPF, que está a los 2 lados de Panamericana, frente al Show Center, ahí en San Isidro, en Vicente López, perdón. Se observa que, por ejemplo, yo vengo de Capital, paso por la YPF, cargo combustible, pago la tasa municipal que se cobra en Vicente López, y me voy para otra provincia. Estoy pagando la tasa a la Municipalidad de Vicente López y no estoy utilizando ningún tipo de servicio a la Municipalidad de Vicente López, por lo cual no se estaría cumpliendo el principal argumento de los que tienen la teoría a favor. A ver, básicamente no tocas absolutamente nada. Exacto. De lo que hace el municipio, más allá de sea Vicente López o cualquiera del ejemplo. Ahí está quizá la discusión, ¿no? Porque vos utilizaste en este caso de esa estación de servicio que citás, pero no utilizás absolutamente nada de lo que hace el municipio. Exacto, ahí no habría, se estaría cumpliendo con el principio y los argumentos a favor de quienes dicen que el servicio sería la manutención. También hay otros argumentos que son ya jurídicos por los cuales no podría aplicarse la tasa también. ¿Y actualmente en qué situación estamos?
Bueno, es una discusión que se ha dado, que varios concejales, siempre los opositores, concejales de los arcos opositores, han hecho planteos ante la justicia y han ido llevando la cuestión a distintos jueces. Pasó en Olavarría que la Corte aceptó tomar una causa sobre o también una tasa que se aplicó en Olavarría. Después también el juez Arias dijo que una tasa similar que se aplicaba en la localidad bonaerense San Miguel del Monte es inconstitucional. Y después, como la cuestión ha tenido mucha repercusión y está en análisis si el Consejo está en sus facultades de legislar en relación a este tipo de tasas, el Tribunal de Cuentas también ha tomado cartas en el asunto y ha empezado a citar a los concejales que votaron a favor para que expliquen esta cuestión. Recordemos que el Tribunal de Cuentas es un organismo en el cual no establece sentencias en contenido jurídico, sino lo que podrían ya aplicar en este caso sería algún tipo de multa por la falta de incumplimiento. Y después hay dos casos más. En San Salvador de Jujuy, también la Corte ha dicho, también una tasa que se aplicaba en esa localidad, la Corte de Jujuy ha dicho que esta tasa es inconstitucional. Y después, bueno, siempre está la Cámara de Empresarios de Combustibles, también fue de los que empezaron a motorizar este tipo de cuestiones con planteos judiciales. ¿Y el porcentaje de impuestos que tienen las naftas? ¿Se sabe, se conoce? ¿Hay algún dato al respecto? Sí, hoy se calcula que en relación entre el 40 y el 45%, 44,5% es el porcentaje del impuesto de cada litro que uno carga de combustible, es lo que vendría a ser impuesto. Es un porcentaje altísimo a todo esto, y ahí en ese 44% está metido también las tasas que hay en la municipalidad. Se calcula que el año pasado el Estado recaudó alrededor de 20.000 millones de pesos de impuestos producto de los consumos de combustibles. Bueno, un número realmente importante para las arcas, ¿no? Pero a ver, también para pasar a limpio, ¿en qué situación nos queda lo de la tasa al combustible, hablando jurídicamente? ¿Es inconstitucional? ¿Se puede hacer? Digo, también para tener el panorama claro, ¿no? Porque después vamos a meter de lleno quizás en el repaso de los municipios, pero antes que eso me parece importante establecer la posición, ¿no?, sobre el tema. Bien, como dijimos al principio, en cuanto a lo que es la naturaleza jurídica de la tasa, no se podría aplicar por su naturaleza jurídica a este tipo de combustibles en primer lugar. Y después hay un decreto, es el 505 del 58, que establece que prohíbe establecer gravámenes a los combustibles a las localidades, a los municipios y a las provincias. Y estando este decreto que crea la vialidad, digamos, la Dirección Nacional de Vialidad, no podrían las provincias y los municipios establecer ningún tipo de gravamen, y sin embargo a través del Consejo Deliberante lo están empezando a hacer. Y este es uno de los principales argumentos que también, además de los que dijimos anteriormente, los jueces están fallando en contra de esta aplicación de esta tasa, porque no estarían cumpliendo con este decreto que se dictó en el año 58. Y además hay un tema que hay que tener en cuenta, es el que se podría llegar a aplicar, se podría llegar a hablar de que existe una doble percepción sobre una misma cuestión, porque con el pago de los impuestos que se están pagando a nivel nacional, también está la discusión si yo no también con eso estoy manteniendo también las carreteras, ¿no? Entonces las carreteras nacionales y provinciales, por ende no podrían también aplicarme a mí un mismo impuesto dos veces. Y además, al ser también un impuesto que es coparticipable, que también vuelve a las provincias y por ende vuelve a los municipios, estaríamos hablando de que quizás habría una doble percepción de un mismo impuesto. ¿Municipios en los cuales se abona? ¿Lo tenemos? Sí, bueno, fue aprobado por la mayoría de los municipios regionales. Ahí está faltando un par más. Está San Miguel, Moreno, General Rodríguez, San Fernando, Vicente López y San Isidro últimamente. Los primeros fueron San Miguel y Vicente López. Y bueno, ha sido aprobado, hoy se aplica. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo termina de resolverlo esto la Corte al respecto. Pero bueno, hoy por hoy es una realidad. ¿Y los que trae aparejado esto? Porque pienso que si está la tasa, quizá muchos consumidores
Bueno, eso es justamente lo que pasa, ¿no? Cuando uno ahí viene de capital y se mueve, no sé, entre las localidades, ve que como dijimos, que los valores no son los mismos. La gente se pregunta, muchos no saben por qué no son los mismos los valores, y acá radica una de las cuestiones. Y esto pasó entre los municipios en los cuales se aplicó esta tasa, que bajó en las estaciones de servicio de esos municipios alrededor de un 12% los impuestos, lo que las estaciones de servicio facturan al respecto. Y con la cantidad de impuestos que se aplican, ¿no? ¿Cuándo se llega el día de la liberación impositiva? Bueno, como estaba viendo en la placa que se publicó, vamos a publicar y se publicó recién, esto es un tema que se viene discutiendo desde los economistas hace varios años, es que la carga tributaria es tan grande en la República Argentina, hoy está siendo casi el 40% del Producto Bruto Interno, y ahí como vemos en la tabla, en el año 2002, en febrero, estamos llegando, los trabajadores argentinos se liberaban de la carga impositiva, o sea, a fines de febrero ya estaban liberados de la carga impositiva del año. En el 2015, que es el último dato estadístico, se estaba llegando a los primeros días de septiembre. Una locura, cómo cambió. En el medio vemos, 2009 que era en marzo, 2010 que era para fin de mayo, 2012 que era a principio de julio, 2014 teníamos los primeros días de agosto, y esto es, me parece, el dato que decís vos, ¿no? Lo estamos llegando a los primeros días de septiembre. Exactamente. En septiembre, los primeros de septiembre, ya todo trabajador que está liberado de los impuestos que tiene que pagar al Estado, ¿no? Y por eso también se observa también en el Producto Bruto Interno, en el cual, como decíamos recién, en la década actual es el 40%, en la década del 80 equivalía al 18% y en los 90 al 23%. Bueno, mucho se dice que los argentinos tienen que trabajar mucho para poder pagar impuestos, ¿no? Y sí. Es una situación, la verdad, que hay que atender rápidamente, y también a nivel municipal, ¿no? Porque me parece que no contribuye, esta es una opinión que hago propia, la situación de la tasa, ¿no? ¿Sos optimista respecto a que los cambios de administración puedan cambiar esto, o crees que es algo que ya se ha instalado en los municipios y que va a quedar así? No, esto es una clara cuestión instalada que roza la discusión jurídica, y como siempre en este país se ha generado una costumbre de que las discusiones políticas las resuelva la justicia, y esta no es una discusión menor, y que calculo yo que va a ser resuelta por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y seguramente, porque estamos hablando de mucho dinero, va a llegar a la Corte Nacional. ¿Considerás que hay efecto contagio? Digo, de los primeros municipios que lo han impulsado, vieron el resto ahí el sentido de recaudación y aplicaron la misma política. Exactamente, fue lo que ocurrió, ¿no? Siempre hay un municipio, como fue Vicente López, el precursor en la materia, que empezó a aplicar este tipo de tasas. Como la discusión no se estancó, sino que continuó y no ha habido fallos al respecto, salvo, justo paradójicamente, San Miguel del Monte, un pequeño municipio del cordón de la provincia, la verdad que esto es un tema que se va a seguir prolongando. Agradecerte, la verdad que debo decir que uno de los temas que más me ha gustado, más claro, y esperemos en algún momento se resuelva, aunque sea, mirá lo que te digo, por la vía judicial, que si llegan los máximos tribunales, que encuentren ahí el argumento que pueda darle un poco más de solidez. Yo creo que está bastante flojo el tema por el momento, ¿no? Cada uno ahí a mano, cerrando los ojos, hace lo que puede o lo que quiere en muchos casos, ¿no? Sí, hay que ver en este aspecto unas discusiones que hablábamos con el equipo, era cómo iba a resolver la Corte, ¿no? Porque la Corte, cuando resuelva esta cuestión el día de mañana, si realmente considera que se cobró un tributo en forma errada, tendría que volver el dinero, ¿no? Y bueno, hay que ver cuál sería la solución salomónica, porque esto en la práctica es impracticable, porque tendría que tener los tickets de cuánta nafta yo consumí. No, pero bueno, vamos a ver cómo resuelve la Corte en forma salomónica, y bueno, y como siempre dijimos, esta va a ser una cuestión que no va a escapar del ámbito judicial.